lamento la demora, el tráfico, los sábados es complicado. Y la semana llegaron justo en el momento en que teníamos nuestro devocional que tenemos los primeros sábados de cada mes aquí en el templo. Los misioneros están autorizados para venir con los investigadores, con los menos activos que están trabajando y con los nuevos conversos. Pedimos que vengan líderes a acompañarlos también. Hoy teníamos la presencia de uno de los obispos. No teníamos hoy una nutrida concurrencia, teníamos unos 30 adultos. La razón es que no es primer sábado, es el segundo sábado, entonces creó un poco de confusión. Pero hemos instituido los primeros sábados de cada mes para que vengan. Normalmente tenemos una asistencia de 70, 80 adultos con los misioneros aquí en Bogotá. Y estamos totalmente convencidos que eso está teniendo un impacto en la conversión de las personas. Nos está ayudando a acelerar el proceso de investigación para los investigadores y sé que está teniendo un impacto en la retención, porque hemos visto que estas personas que se bautizan y vienen aquí y a los 8 días, a los 15 días están haciendo ordenanzas por sus antepasados, tienen una mayor probabilidad de permanecer en la iglesia. Bien, el hermano Gómez me ha pedido que compartan ustedes lo que hemos estado haciendo con la historia familiar en los últimos meses. Podemos dividirla en dos etapas. Una primera etapa de un piloto que fuimos invitados por el área como misión de que trabajáramos con la obra misional haciendo un piloto para ver cómo funcionaban las cosas, qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces, básicamente ese piloto consistió en que hace unos meses el Señor asignó a 10 hermanas a la historia familiar. Ustedes se preguntarán por qué 10 hermanas si no había líderes ahí. ¿Sí? Pero 10 hermanas que fueron inspiradamente llamadas y fueron entrenadas durante 2 días aquí en este mismo centro por el hermano Gómez, en un marco doctrinal y en unas técnicas para ir a enseñar la obra misional con foco en los nuevos conversos. Básicamente lo que ellas tenían que hacer era organizadas 2 semanas por cada una de las 5 estacas de Bogotá. Estuvimos hablando con 4 más el distrito de Ibagué. Entonces esas hermanas, su foco era, una vez que fueron capacitadas, ir a trabajar con cada una de las familias de los nuevos conversos de los 2 últimos años. El secretario les daba la lista de los conversos de los últimos años y ellos empezaban por su propio barrio a visitarlos y enseñarles una lección que previamente se estructuró con el hermano Gómez. Ellos tenían su script, tenían su marco doctrinal y la invitación a que llenaran mi familia. Lo llenaran físicamente o lo llenaran en internet. Y una vez que empezaron a llenarlo acá, el siguiente paso era animarlos a que hicieran a que registraran todo eso en Family Search. Y una vez que lo tenían en Family Search, se les invitaba a que imprimieran esas ordenanzas. Y el siguiente paso era a acompañarlos, traerlos, físicamente traerlos aquí al templo. Normalmente lo hacíamos los sábados, a hacer las ordenanzas de bautismo y de confirmación por sus antepasados, y ellas los acompañaban aquí al baptisterio. No teníamos que esperar al primer sábado cada mes, venían de acuerdo a cómo estaban listos. Entonces esto ha sido maravilloso, que estas familias, con foco en familias, conversos de los últimos años, hayan podido ser enseñados en lo que es la historia familiar y que hayan empezado a llenar mi familia y lo hayan metido en internet a través de Family Search y hayan venido a hacer sus ordenanzas. Esto implicó que previamente yo hablara con cada presidente de estaca para coordinar este esfuerzo y contáramos con su respaldo. No es que las hermanas arrancaron a hacer eso per se porque sí, no. Era un trabajo conjunto con los presidentes de estaca. Entonces ellos alertaban al obispo donde iban a estar trabajando. Una vez que las hermanas completaban o visitaban todos los miembros bautizados de su barrio, se movían al siguiente barrio geográficamente más cercano. Esto pues implicó darles un dinero extra para el transporte, darle un dinero extra para sus almuerzos, porque ya no estaban dentro de su propio barrio, sino moviéndose a otro. Y una vez que terminaban de recorrer todos los nuevos conversos que eran receptivos a la historia familiar, entonces iban al siguiente barrio y así estaban tratando de recorrer todas las estacas.
estábamos aprendiendo cómo hacerlo, el grado de receptividad y los inconvenientes que se presentaban. Las hermanas, y aquí ahora les va a hablar la hermana López, que es una de las hermanas que hizo un trabajo de los más destacados, estaban trabajando en estrecha relación con el director, la directora de Historia Familiar de la Estaca y con los consultores del barrio, porque el trabajo que ellos estaban haciendo en una visita, en una segunda visita, en una tercera visita, tenía que ser continuado en el Centro de Historia Familiar de la Estaca. También me encontré en alguna ocasión a la hermana López y su compañera dando una capacitación a toda la Estaca, con la presencia de los líderes de la Estaca ahí, sobre historia familiar, con la presencia del director. Tiene que ser un trabajo necesariamente unido y mancomunado, integrado con los líderes de la Estaca. De otra manera, va a parecer como un esfuerzo de los misioneros, mientras que si tiene el apoyo, el respaldo y la autoridad y las llaves de la Estaca, el trabajo, los resultados son maravillosos. Bien, ¿qué más les puedo compartir? El énfasis era visitar a estas familias de nuevos conversos y también extenderse a los que estaban investigando, aquellos investigadores de oro. La hermana López les puede hablar de en el día a día lo que pasaba, algunos contratiempos que teníamos, iban a las familias y no tenían acceso a internet, entonces tenían que llevarlos a un café internet. Pero tuvimos líderes sumamente receptivos, como un presidente de Estaca que les dijo: les doy una tarjeta al presidente de misión, la pueden recibir, tienen acceso para que vayan y visiten a las familias con acceso a internet aquí en Sotabrete. Las hermanas tienen toda mi confianza y autorización. Bueno, en otro momento podemos compartir el resultado de este piloto, que fue lo que nos animó a decir: ahora vamos a capacitar a todos los misioneros. Entonces, de nuevo, hicimos una capacitación especializada de casi 3 horas, siento que debió haber sido más extensa, y recorrimos la misión con el apoyo del hermano Gómez, quien nos acompañó por cada una de las ciudades. Hicimos esas capacitaciones especializadas a toda la fuerza misionera. El énfasis y la estrategia la misma. Solo que aquí dijimos: vayan misioneros y empiecen por Rey Lamón. Si ustedes convierten a Rey Lamón, y él convertirá a su corte. Y si la corte está convertida, será más fácil convertir a los miembros. Entonces el foco era ir donde el obispo y asegurarnos que él estaba haciendo la historia familiar. Si no, obispo, lo invitamos a que llene esto. Y después, obispo, pase a Family Search, y después, obispo, venga al tema. Una vez que estuvo convertido el obispo, el foco fue todos los miembros del consejo, la corte del Rey Lamón, todos los miembros del consejo del barrio. Y ya de ahí nos fuimos extendiendo a los demás miembros de los barrios. Estamos en ese proceso, esto es de nunca acabar. Estamos con algunos retos, por ejemplo, nos falta capacitar de nuevo a los misioneros que han llegado en los últimos 2-3 meses, de nuevo en esto. Hemos tenido algunos desafíos, como que no ha habido suficientes cartillas de mi familia. Aquí nos han prestado unas, hemos comprado otras en el centro de distribución, se las hemos dado a los misioneros. Al misionero, cada compañerismo iba como con 5 o 6 folletos, se han agotado. Hemos pedido a los obispos que pidan con cargo al barrio, algunos lo han hecho, otros no. Entonces en algún momento nos hemos quedado sin esto. Se puede diligenciar esto en internet, pero no todos tienen acceso a internet. Nosotros nos movemos en la parte de menos recursos, de más bajo ingreso aquí en Bogotá, y eso pues tiene esas limitaciones. A diferencia del piloto, en donde teníamos 5 indicadores para medir el trabajo y el progreso de las semanas, aquí no hemos implementado esos indicadores, y es una decisión intencional. Ya los misioneros tienen suficientes indicadores, y agregarles uno más, quería evitar esa confusión con ellos, pero eso nos ha traído la dificultad de poder medir lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que estoy implementando próximamente es agregar los mismos indicadores que teníamos para poder saber lo que está pasando. Pues si no lo medimos, pues no podemos saber cómo lo estamos haciendo. Esta es una lección de que hay que agregar esos indicadores adicionales. Una de las cosas que estudiábamos ahora era que
el primer efecto que reciben las misiones es una conversión más completa de los misioneros. ¿Has podido percibir eso? Sí, iba a comentar de eso. Es interesante, algunas de las hermanas se sorprendieron mucho diciendo, esto es diferente de mi objetivo misional. Estoy castigada. ¿Por qué lo hizo? Y entonces tomé tiempo para explicarle una por una, y a todas, cuando hubo la oportunidad, de que esto es un esfuerzo de la obra de salvación, a la cual todos hemos sido llamados. Y que en la medida en que aumentemos ese trabajo de la obra de la historia familiar, el Espíritu de Elías nos va a ayudar a abrir más puertas para hacer la obra misional. Porque en la medida en que estos nuevos conversos estén más convertidos, pues van a sentir el mismo gozo que sentía el padre de ahí, y nos habla de que después de probar el fruto, sintió un deseo tan grande que quiso compartirlo con su familia, ¿cierto? Entonces, es interesante, un par de hermanas me escribieron después, una de ellas diciendo, presidente, yo estaba tan incómoda, tan molesta en algún momento por este llamamiento de historia familiar que pensé que me estaba sacando de mi llamamiento de misionera. Pero hice lo que usted me dijo de leer mi llamamiento misional y de leer mi bendición patriarcal, y encontré que mi bendición patriarcal me decía que iba a tener mucho trabajo en mi vida con la obra misional. Y entonces entendí que este era el momento en que usted, por inspiración, presidente de misión, me estaba trayendo a prepararme para hacer lo que tengo que hacer con la obra misional después de que tenía misión. Amo la obra misional ahora, estoy convertida a ella y le agradezco tanto por su inspiración. Yo nunca sabía que esa hermana tenía eso en su bendición patriarcal. Y así, algunas de ellas que estaban sorprendidas y aún molestas, ¿por qué estaban dedicadas a eso? Casi todas, yo creo que todas las 10 semanas que fueron asignadas a esto, experimentaron el gozo de sentir el espíritu de Elías al ver a las familias interesarse por sus antepasados, empezar a llenar los cuadernillos, hacer el trabajo de imprimer, imprimir y venir y hacer la obra con ellos. Esa misma experiencia pues es la que hemos querido compartir y replicar en la misión. Creo que nos falta ese video que dijimos que íbamos a grabar, hermano, pues, con los testimonios de las semanas para poderlo mostrar a todos los misioneros y que ellos vean. Hagamos eso como parte del primer resultado de esta reunión. Sí. Yo no puedo compartir unos 5 indicadores que en ese plan piloto estableció con su grupo de... Hermana López, los indicadores eran lecciones a conversos recientes. Número de lecciones de historia familiar a conversos recientes. Y menos activos. Y menos activos que estaban receptivos. Esos menos activos de ahora. 2. Cuadernillos iniciados. Cuadernillos iniciados. Árboles creados en familia. Árboles nuevos. 4. Ordenanzas impresas. Ordenanzas impresas. Y quinto. Ordenanzas realizadas. Aquí en el templo. Y menos activos que asistieron a la reunión sacramental. Agregamos eso. Menos activos que estaban volviendo a la ordenanza sacramental como resultado de este esfuerzo. Tengo que arrepentirme, no hemos implementado esos 6 indicadores con los misioneros, pero si no los implementamos no vamos a medir el resultado de lo que estamos haciendo. Esta semana, en mi reunión con un presidente de Estaca, en nuestra reunión mensual, hablando del efecto de la historia familiar que ha ocurrido, uno de los Estacas más entusiastas de esto, él estaba muy triste porque el indicador que había recibido del hermano Gómez sobre los nombres enviados por los nuevos conversos no reflejaba el esfuerzo. Y estaba triste. Y digo, ¿qué ha pasado? Porque la obra la han hecho. ¿No? Encontré que muchas de esas ordenanzas se han estado haciendo a través de los miembros antiguos. No se han reflejado a través de los nuevos conversos. Y dije, no se ponga triste. El hecho de que no sea un indicador, pues sí, nos gustaría ver el indicador más elevado. Pero usted y yo sabemos que estos nuevos conversos han estado viniendo porque usted contó tantas personas que vinieron a la Estaca, contó tantas ordenanzas, y al final del día eso es lo que cuenta, que esos nuevos investigadores, esos nuevos conversos, esos menos activos que están volviendo, vinieron al templo. Unos a los 8 días de bautizados, otros al mes, otros a los 2 meses. Y ya tienen la determinación, el plan, y se están preparando para ser sellados y ordenados. Y esos nuevos conversos están
haciendo bautismos vicarios llegan hasta Claro, la ordenanza, que si es se el bautiza, indicador que hacen hacer sus ordenanzas ahí. se bautiza de los 8 días viene. Bien, pero ustedes, estoy seguro que querrán saber en el día a día lo que pasaba con la obra de historia familiar en manos de las hermanas. Entonces, aquí está la hermana López, que me complace presentar, tiene toda mi confianza y sé que ha hecho un trabajo extraordinario, que puede ser de mucho interés para ustedes. Mientras tanto, yo miro qué otras cosas comparto con ustedes. Pues era un poco como difícil al principio comenzar con la historia familiar, porque yo, pues en mi casa, mi mamá, mis tías eran las que ellas trabajaban en la historia familiar. Entonces no sabía muy bien cómo trabajar en la historia familiar, pero ese cambio, como esa asignación que tuvimos, tuvo mucho efecto personalmente en mí, porque pude sentir como la influencia más fuerte del Espíritu Santo, ¿sí? Al saber como de pasar a usar unos indicadores a usar otros, como era algo que yo no sabía cómo hacerlo. Entonces fue ahí donde más yo pude sentir la presencia del Espíritu y saber que realmente esta es la obra del Señor, que Él nos iba a guiar hacia el objetivo que nosotros teníamos en ese momento con esa asignación. Entonces, pues sí, al principio fue difícil porque no teníamos cuadernillos y la falta de computadores o de internet en las casas de las personas a quienes visitábamos también era un obstáculo para nosotros. Entonces, nuestro presidente de SACA nos dio la tablet. Ahí fue cuando empezamos ya a poder hacer más dentro de esta obra. Y pues tuvimos experiencias muy bonitas en cuanto a los conversos recientes. Ellos quizás no comprendían como hasta dónde podía llegar el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces fue muy bonito poder aumentar su testimonio en cuanto a esas cosas, ¿sí? Un converso reciente pues pensaba que sus familiares pues no habían sido malos, ellos habían vivido una vida honorable y que no necesitaban esas ordenanzas en el templo porque eran personas buenas y que ya habían sido bautizados por la Iglesia Católica. Entonces el poder explicarles, como abrir su visión más allá de lo que el templo puede ofrecerles y de lo que en sí es el poder del sacerdocio. Entonces era muy, muy bonito saber que pues a este converso reciente, aunque él había sido muy fiel en el tiempo que llevaba ya de miembro, pues no comprendía en sí la magnitud del sacrificio de Jesucristo. Entonces a él lo trajimos al templo en una ocasión y él tuvo que esperar mucho porque en ese tiempo la dificultad que teníamos también acá era como en el templo no se coordinaban muy bien las cosas. Entonces, como todas veníamos con los conversos recientes y menos activos y se amontonaba mucho. Entonces él tuvo que esperar como 4 horas a poder pasar al bautisterio. Y él nos había dicho que estaba muy ocupado, que tenía mucho trabajo que hacer, pero él estuvo dispuesto a esperar ese tiempo. Entró al bautisterio y cada vez que nosotros lo volteábamos a ver, nosotros estábamos preocupados porque él se tenía que ir y pensábamos que ya no iba a llegar a hacer las ordenanzas que venía a hacer. Entonces lo veíamos y él se veía muy tranquilo, muy alegre, con una sonrisa. Siempre que lo veíamos él estaba con una sonrisa. Y después de que él pudo hacer las ordenanzas por sus antepasados y por otras personas, él nos compartió que él había tenido muchas impresiones ahí en el templo, que había visto a muchas almas ahí recibiendo esas ordenanzas. Algunas felices, otras nos dijo él no estaban tan felices, yo no sé qué era eso, pero él pudo sentir algo muy especial ahí. Él solo pudo hacer confirmaciones porque no podía hacer bautismo, pero él decía cada vez que pronunciaban un nombre yo veía a esa persona, veía cómo aceptaba esa ordenanza y salió muy animado del templo. Él nos acompañó una segunda vez también, que quería volver a sentir esa misma experiencia. Y poco después él tuvo la asignación de dar un discurso en la sacramental también acerca de la historia familiar y como llenó a todo el barrio de ese ánimo, que él pudo compartir la experiencia que él tuvo. Y pues ahora está muy fiel también dentro de la iglesia, se está preparando para recibir sus investiduras. Y
también tuvimos la oportunidad de ayudar a que varias personas empezaran a regresar a la iglesia, así que no querían asistir a la reunión sacramental, que no querían hablar con el obispo, que no tenían ese ánimo, como les gustaba que los misioneros llegaran, pero hasta ahí como llegaba la relación con la iglesia, no querían ir más allá. Entonces esa experiencia de la historia familiar y de saber que sus antepasados y que ellos podían ser una familia eterna, los animó a poder asistir a la iglesia, a dar como ese primer paso. Y pues ahora yo he visto muchas familias que se reactivaron también a causa de que eso les dio como la idea, como la esperanza inicial. Una hermana también menos activa, ella nos contó que su hijo había fallecido y ella tenía mucha culpa por eso, porque su hijo se ahogó, porque ella no lo cuidó, ella sintió que no le había dado el cuidado adecuado. Y por eso ella no quería regresar a la iglesia, porque sentía que cada vez que ella regresaba a la iglesia, algo malo sucedía en su familia. Entonces ellos habían tenido muchas pérdidas en su familia, sus abuelos, sus tíos, su hijo. Entonces, el poder hablar de las historias que ellos vivieron con estas personas que habían fallecido fue lo que las animó. Y sabían que no había otra forma de volver a verlos que retomar los convenios que ellos habían hecho alguna vez. Entonces, fueron las experiencias que marcaron mi tiempo en esa asignación. Y que a pesar de las dificultades que hubieron, de que incluso para venir en transporte para acá, a veces era difícil que las personas tuvieran por lo menos para el Transmilenio, pero ellas se esforzaban por obtener eso, por sacar el tiempo, porque nosotras les decíamos solo va a ser hasta las 12 del mediodía y a veces se alargaba mucho, sí, pero ellos como sabían que el dar ese tiempo en el servicio de sus antepasados iba a ser muy importante para ellos. Usted, hermana, tuvo la ocasión de llenar su propio librito y comunicarse con su familia para conseguir algún dato. ¿Tuvo alguna experiencia en este sentido? Sí, pues yo empecé a llenar historias de mis padres y empecé a llenar primero las fechas de las personas que yo sabía. Luego, pues empecé como en el librito solo se habla como de los abuelos, bisabuelos, pero no habla de los tíos o primos. Entonces yo me puse a hacer como las ramas de mi árbol y es muy extenso, como todos los primos, todos los tíos que tengo. Y estuve pidiendo mucha información a mi familia y nos decían el próximo lunes se lo mandamos. Y hasta hace poquito uno de mis hermanos me contó que él hizo su noche de hogar en cuanto a la historia familiar. Y mis sobrinos que tienen, uno tiene 3, la otra tiene 6, el otro es de meses todavía. Ellos ayudaron a escanear fotos de mis antepasados y me las mandaron a mí. Y me dijeron, pues ojalá que todavía te pueda servir. Y que ellos lo estaban colocando ya en el árbol en Family Search. Entonces, sí, como también pude sentir como desde acá pude ayudar a que mi familia también se interesara por hacer su historia familiar. Pues ya hemos hecho las ordenanzas por ellos, pero la historia en sí de mi familia todavía no está como concreta. Entonces eso los animó. Mi hermana igual incluso estaba pasando por una dificultad con su propia familia. Entonces, como lo primero que se me ocurrió a mí era decirle que se sumergiera en la historia familiar y que eso le iba a ayudar a que ella pudiera salir de sus problemas. Entonces fue una época en la que yo sabía que era el tiempo justo en lo que yo tenía que servir en esa asignación, porque me iba a bendecir a mí, a las personas a que yo enseñaba y a mi familia en Guatemala. Hermana López, ¿cómo era en el día a día el trabajo de dar las lecciones normales? La lección 1, la lección 2, la 3, el estar buscando nuevos investigadores, el tenerlos prestando. ¿Era fácil hacer las dos cosas? Con toda confianza. Pues no. No, era fácil. Sí. Pues en sí, como yo no
trabajé mucho tanto en las dos partes, porque era muy difícil. Entonces, pues lo que nosotras tratábamos más de hacer era ayudar a que las familias en las que no todos eran miembros pudieran meterse en la historia familiar también, para que ellos mismos fueran las personas a las que nosotros íbamos a enseñar después. Entonces igual en ese transcurso de enseñar a las personas nos dábamos cuenta que tal vez había algunos conversos recientes y menos activos que no estaban cumpliendo con otros mandamientos y que eran necesarios para poder asistir al templo. Entonces teníamos que combinar como nuestra labor de misioneras normales con la labor de historia familiar, ayudarles a que ellos cumplieran con ciertos mandamientos también para poder asistir al templo, tener su recomendación y asistir al templo. Entonces eso elevó más como la dignidad de las personas y la conversión de las personas, y ayudó a que pues también las familias de ellos pudieran interesarse, ¿sí? Y pues sí era muy difícil como mantener balanceadas las dos cosas. Pues muy poco nos dedicamos a los indicadores normales de la misión, pero pues ahora que pues yo sigo todavía dentro de la misma estaca en la que estaba como hermana de historia familiar, y hace poquito una hermana que es la presidenta de la Sociedad de Socorro de uno de los barrios se acercó a mí muy feliz porque el esposo de ella está recibiendo las charlas de los misioneros, y pues él nos había tratado mal cuando nosotros intentamos ayudarle a que él aceptara el evangelio, pero ahora el esposo de ella y el papá de ella están asistiendo a la iglesia, y fue porque el ánimo que ella tuvo al trabajar también en su historia familiar, lo que ayudó a que ellos dos también pues ahora estén asistiendo, y parece que muy pronto se van a bautizar. Otra de las hermanas me escribió contándome que su mamá no era miembro, pero que al pedirle datos sobre sus antepasados, entonces la mamá empezó a mandarle cada semana información de sus antepasados y terminó escuchando a los misioneros. Yo mismo llevaba un par de años con la historia familiar quieta, pero gracias a este trabajo decidí volverme a activar en eso. Olvidé decirles que como fuente de inspiración para esto no solo vino la invitación del área que fuéramos una misión piloto, sino el discurso de Elder Bernard a los nuevos presidentes de misión en el año 2013 sobre la obra misional, la obra de historia familiar conectada con la historia familiar, y discurso del Elder Cook, creo, en la capacitación a los presidentes del año pasado. Y el discurso del Elder Bernard, que es básicamente el mismo discurso a los presidentes de misión del año 2013, que salió en la Leona de octubre del año pasado, en donde se mencionan esos videos con el código OCR que está ahí. Pudimos bajar esos videos y eso formó parte de la capacitación a los misioneros. Y se les dio el discurso como asignación a todos los misioneros de que lo leyeran. Creo que necesitamos volver a refrescar eso, en virtud de los casi 50 misioneros nuevos que han llegado y hemos perdido 50 misioneros que regresaron a casa. Creo que esto es un trabajo permanente, estar refrescando la capacitación en esto, en el marco doctrinal y en las herramientas que el Señor nos ha dado para ello. Rosana, y ahora que la hermana López comentaba el desafío de diario, que eso es clave. Tuve una experiencia con el presidente de misión, Shirley, que me pidió que fuera preparando a los misioneros de la misión. Los reunió todos, fui con él a hacer sus reuniones de zona. Y pasó algo que me hizo pensar ahora en la hermana López. Los misioneros descubrieron que en su manual Predicando el Evangelio, la página 176 a la 179, está lo que ustedes acaban de hacer. Ahí está explicado cómo pueden encontrar para enseñar a más personas focalizadas, centradas en la familia, cómo pueden buscar recursos, o incluso habla de folletos, y ellos descubrieron que ese era el folleto. O sea, estaba profetizado cuando se hizo el manual, no estaba el folleto, pero ahí están en esas 3 páginas, y los misioneros descubrieron que cuando vayan a hacer ese trabajo que ustedes hicieron, no era algo diferente a lo que estaba en su predicación. En esas 3 páginas está todo el enfoque de la familia, de la historia familiar,
Entonces eso fue algo que les ayudó, pero ustedes ya lo vivieron, ellos apenas lo tienen en teoría. Lo que ha enriquecido esto es la experiencia de ustedes, pues es muy hermoso. Sí, sí, yo puedo agregar dos experiencias que nos compartieron las misioneras. Creo que fue la hermana Santander que nos comentaba acerca de una familia en el barrio Marsella, donde estaban investigando la iglesia y se bautizó la hermana y su esposo, pero la mamá de ella no. Y sin embargo, cuando fueron a ayudarle con la historia familiar, ella se entusiasmó mucho y abrió una cuenta en Family Service y empezó a cargar nombres y todo. Pero cuando llegó la familia entera a imprimir tarjetas, ella vio que no tenía el icono de templo. Y dijo, yo quiero el icono, yo quiero imprimir. Y le dijo, no, es que eso es para miembros bautizados. Y ella, que tiempo atrás les había dicho, no insistan con el temita ese del bautismo, le preguntó de inmediato, ¿cuándo es la próxima sesión bautismal? Se bautizó el sábado siguiente y 15 días después estaba en bautisterio aquí con sus propios nombres. Eso fue para mí. Entendió la necesidad de ser bautizada para poder unirse con su familia. Y otra experiencia que yo no sé si usted se acuerda, hermana, quién fue, de que visitaron a un joven que llevaba 19 años inactivo desde que era diácono. Y cuando hablaron con él, lo invitaron al templo. Él dijo, pero si no voy ni a la capilla. Yo voy a ir a... No iba en 19 años. Claro, y lo invitaron al templo con la fecha. Dijeron, porque teníamos en ese tiempo teníamos una fecha fija para bautisterio. Yo, el próximo mes en tal fecha, él dijo, ¿cómo voy a hacerlo? Si no voy ni a la capilla. Le pasaron al obispo. Y él empezó a asistir desde esa siguiente semana, tuvo 3 entrevistas con el obispo y al siguiente mes estaba aquí en el bautisterio, teniendo lo que él calificó como la mejor experiencia de su vida. Creo que nos ha faltado grabar, firmar, documentar estos testimonios tan importantes de las hermanas. Lo peor es que se nos están yendo a casa, mire. Hay que hacerlo porque nos sirve para las otras misiones. Claro. ¿Por qué no? O sea, ya dijimos una tarea, ¿cuál era? Volver a reentrenar todos. Sí. Segundo, agregar los indicadores para toda la misión. Y tercero, grabar esas experiencias. documentemos esto para compartirlo. El espíritu del día es real en esta hora. Y nos ayuda a hacer la obra misional, como un todo. Bien, hermanos, un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes esto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y yo quiero anotar lo siguiente. La misión Bogotá Sur, tengo aquí los indicadores y ahora se los muestro, venía con 0 enviadores de nombres al templo por mucho tiempo. Las ramas, las 3 ramitas. Y subió, de las 3 ramas hay dos ramas que ya tienen enviadores, solamente falta Leticia y se están moviendo poderosamente. Y en los estacas que apoya la misión, todas tuvieron un incremento altísimo, llegando hasta 180% de incremento en Joelito. La que menos incremento tuvo. Y eso que ese numerito no refleja porque muchas ordenanzas se fueron a través de asociadas a miembros, no a nuevos conversos. La unidad que menos creció fue una que solo subió 20%, pero de ahí en adelante 30, 50, 100, 90%. Presidente, la última pregunta antes de que ¿cómo convenció esto al presidente de TACA para que lo apoyaran todo? ¿Cómo logró ese apoyo del presidente de TACA? Y yo sé que es un desafío y de ahí los obispos, ¿cómo hizo usted? En mi reunión mensual con ellos compartí que era muy representativo para mí que en cada capacitación de nuevos presidentes de misión se hiciera tanto énfasis en la historia familiar. Y les pedí que leyeran el discurso, porque el discurso ha salido por esos días, me impactó a mí y dije, algo tenemos que hacer. Porque nosotros nos habíamos demorado en el tiempo en que el área nos había dicho sirvan de pilotos, sino que no dijeron cómo. Y como ustedes pueden ver, cuando uno arranca, empieza a encontrar sorpresas. La gran conclusión de esto es, tiene que ser un trabajo brillante, preparado y muy bien articulado. Aquí han escuchado algunas cosas, pero la cosa se puede caer simplemente por el hecho de que no están los folletos de mi familia. Porque es cierto que se puede abrir en internet, pero si no está internet, no están tabletas. Y además se imprime muy grande, ¿no? Internet lo imprime con hoja de carta, tamaño carta, sí. Y entonces a veces se dificulta y son 32. Bueno. Entonces sí hay que hacer un trabajo de planeación, no solo en el trabajo de la misión, sino cómo se conecta después con la estaca y cómo se conecta con el templo, para evitar esas circunstancias de que llegan varias personas con sus ordenanzas
y tienen que esperar demasiado tiempo y entonces se puede ver afectada su experiencia en ese momento. Bueno, gracias por darnos la oportunidad, nos ha servido de reflexión para documentar esto mejor y hacer cosas en lo que estamos haciendo hoy. Gracias. Muchas gracias. Saludos a mis amigos. Que estén muy bien. Me agradó verte. Hermano,